Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver este problema de- en el espacio donde estamos definiendo una superficie que se llama M, que es el triángulo de vértices 0, 0A, 0A0 y A0, 0, y lo que queremos es encontrar una parametrización y después tener una cierta coherencia entre cómo parametrizamos la superficie y cómo parametrizamos su frontera si que quisiéramos hacer algún cálculo de integrales de superficie o integrales de línea, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es un bosquejo que en general no sale tan bien porque estamos simulando un eje tridimensional habitualmente aquí se pone X, aunque como siempre los ejes de coordenadas siempre son referenciales, no necesariamente tiene que ser la misma letra siempre. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir la unidad A como una medida que va desde aquí hasta acá, por lo tanto de aquí hasta acá también es A, y de aquí hasta acá también es A, por lo tanto, si unimos esos puntos del espacio, tenemos, por supuesto, tres rectas en el espacio, donde definimos la superficie de ese triángulo que tiene una área, ¿ya? Que podríamos incluso calcular, y lo que buscamos es tener una parametrización, por lo tanto lo que vamos a hacer es definir una función que a veces se le llama R, yo le voy a poner G porque en realidad el nombre de la función no importa, y la voy a definir que va una parametrización que define área en el espacio, tiene que ser siempre desde R2 a R3. Eso quiere decir de que necesitamos un par ordenado, que habitualmente es X, Y, a veces le ponen U, V, y que nos va a entregar para cada par ordenado X, Y, nos va a entregar una posición en el espacio. Entonces, esto habitualmente se escribe como X, y esto se entrega como, podría ser U, V, W. Entonces, lo que vamos a tener que definir es U, V y W, que son funciones de X y Y, a veces son constantes, a veces son variables, y lo que vamos a hacer es definir después una restricción para R cuadrado, porque no es todo el espacio de R2, sino que es un subconjunto de R2, lógicamente. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de dibujar la, donde vamos a modelar los pares ordenados X, Y, ¿ya? Entonces nosotros nos fijamos que este segmento que está ahí vive en el plano X, Y porque tiene altura z igual a 0, ¿ya? Claramente se puede ver así. Y lo que vamos a definir entonces es que vamos a tratar de hacer la misma unidad, vamos a definir que esto es A y esto es A, y ahora tenemos que unir esos dos segmentos, esos dos puntos ahora que están en R2, mediante un segmento rectilíneo, y tenemos que modelar ese segmento rectilíneo. Entonces, si nosotros decimos que esto es A y esto es A, ¿ya? Quiere decir de que la recta que define este segmento, se puede modelar como I menos la posición de I conocida, en este caso la posición de I del primer punto es A, dividido por X menos la posición de X cuando I vale A, en mi caso es 0, ¿ya? Porque estamos en este punto, por lo tanto este punto tiene coordenada 0, A, en el plano R2, ¿ya? Y este punto, por supuesto, que es A, 0. Ya, entonces lo que necesitamos es otro punto. Entonces lo que podemos hacer es decir que eso tiene que ser igual a I menos la otra coordenada de I, que en mi caso es 0, dividido por X menos la coordenada de X cuando I vale 0, que es A. Entonces vamos a hacer el ordenamiento de esa ecuación para definir una función que vaya que tome un X y lo entregue en un Y, porque así es como estamos acostumbrados a trabajar, pero se puede hacer de la otra forma también. Entonces esto nos va a quedar X menos A por Y menos A igual a Y menos 0 por X menos 0, que es X por Y. Y ahora vamos a desarrollar los paréntesis. Yo sé que tal vez hay una forma más fácil de hacerlo, pero lo quiero hacer general porque no siempre va a ser tan sencillo encontrar esa recta, ¿ya? Entonces esto nos va a dar xy menos AI menos AX
más a cuadrado igual a xy, por supuesto que xy se simplifica con el otro xy, y ahora vamos a aislar el y, por ejemplo. Entonces vamos a dejar ai igual a ax, perdón, a cuadrado, ese es positivo y el otro es negativo, ax. ¿Ya? Y ahora vamos a dividir por a, asumiendo que a es mayor que 0. Y eso nos da entonces a menos x. Y por supuesto que habían muchas formas de encontrar esta recta, pero quiero mostrarles que si lo hacen siempre igual, van a llegar a la recta correcta mediante un despeje apropiado, ¿ya? También se puede decir de que, asumiendo de que cada vez que avanzamos a unidades, bajamos a unidades, desde el punto de vista de las pendientes, podemos decir que la pendiente es menos 1 y el intercepto es a, por lo tanto, tiene sentido de que esa recta sea y igual a menos x más a, o lo que es igual a y igual a menos x, como la quieran escribir, ¿ya? Entonces, esa recta va a definir una de las fronteras para mi sombra, ¿ya? La sombra que vive bajo el triángulo. Y por supuesto que mis otras fronteras van a ser esta línea y esta línea. Si nosotros lo modelamos en términos de y en términos de x, nosotros solamente necesitamos modelar el y en términos de x y los límites para el x, ¿ya? Si lo hubiéramos hecho x en términos de y, después tenemos que hacer los límites para y, ¿ya? Entonces, y va a ser una función de x, por ejemplo esta, pero el y va desde y igual a 0, porque esta es la frontera inferior, hasta que toca la frontera superior, que es la recta que aquí vamos a anotarla más resumida, que es igual a y igual a menos x. ¿Ya? Y si nos movemos desde abajo hasta arriba, o sea, zona 1, modelando de tipo 1, quiere decir que tenemos que ir de aquí hasta acá y avanzar desde 0 hasta A. Entonces ahí ya tenemos nuestros límites para la sombra, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que la forma más general de parametrizar una región de este tipo es de esta forma. Vamos a decir de que el X y el Y son números cualquiera, y me los transforma en el mismo X, el mismo y voy a modelar ahora Z en términos de X e Y. Y me doy cuenta que para yo entregar la altura de Z, tengo que darlo de la forma siguiente, A menos X menos Y. ¿Por qué? Porque si yo tomo el valor X igual a 0 e Y igual a 0 a la vez, quiere decir que estoy en este punto, que es el punto 0, 0, A. Y a medida que me voy moviendo y avanzo en el X, si me muevo en el X en la dirección hacia acá, voy a tomar una altura un poco menor. Y veo que tiene la misma inclinación que la recta del plano. Por lo tanto, tiene que tener pendientes menos 1, pero tiene que tener una pendiente menos 1 tanto el X como el Y. O sea, es un plano que se llama Z igual a menos X menos Y. Y con eso modelamos el triángulo. Pero lo importante es el dominio, que es lo que estábamos hablando antes. La sombra tiene que ir desde 0, el X, hasta A, ¿ya? Y el Y tiene que ir desde 0 también, porque parte de 0, como estábamos diciendo antes, hasta eh, A menos X. Y con eso tengo definida mi paramétrica, ¿ya? Hay gente que dice no es paramétrica porque tiene X e Y. X e Y son letras, ¿ya? Si ustedes lo parametrizan con U y V, va a quedar como G de U, V, como U, V, sí, no está fuera, A menos, A menos U menos V, ¿ya? Hay gente que le gusta parametrizar así porque así como que se ve distinto, no se ve igual que como uno está acostumbrado a trabajar y siente que no está parametrizado, se ocupa X e Y. Eso es un gran error porque las parametrizaciones tienen que ver con las relaciones que existen entre X, y Z. En este caso estamos viendo Z en términos de X e Y porque es lo más común, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo garantizamos de que esa parametrización sea la correcta, ¿ya? Hay una forma que puede ser de que no sea la forma más directa de todas, pero lo que vamos a tratar de ver es que las parametrizaciones me sirven primero para calcular el área de la superficie, ¿ya? Entonces vamos a ocupar un producto que se llama el producto fundamental para
ratificar que esta paramétrica es la correcta, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es intentar calcular el área de ese triángulo. Pero primero, voy a tratar de calcular el área del triángulo sin usar parametrizaciones, porque si no, no vamos a tener cómo saber si eso es correcto o no, ¿ya? Y voy a ocupar un método poco tradicional, porque quiero aprovechar de mostrarles cómo calcular el área de un triángulo que está en el espacio, que es plano, pero está en el espacio, ocupando la regla de Herón, ¿ya? Y la regla de Herón relaciona el área de una superficie con su perímetro, en este caso de un triángulo, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a calcular para poder ocupar la regla de Herón es que necesito calcular, y aquí lo voy a colocar en otro color, necesito calcular el perímetro y todos sus lados, ¿ya? Y vamos a ver de que tiene mucha simetría, por lo tanto, si calculamos un lado, nos vamos a dar cuenta cuánto vale los lados siguientes, porque es un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, si estamos parados aquí en el punto A, 0,0 y queremos ir al punto 0,0, A, la distancia se calcula como la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que como una coordenada es A y la otra es 0, hay dos que son 0, y hay una A y un 0 respectivamente, tiene mucha simetría también, entonces pueden verificarlo, pero la distancia de esos dos puntos es simplemente raíz de 2a, porque me queda raíz de a cuadrado más 0 más a cuadrado, entonces son dos veces a cuadrado bajo raíz, y sacamos la raíz de 2 por raíz cuadrada de a cuadrado, me queda simplemente a, porque estoy asumiendo que a es positivo, ¿ya? Por lo tanto, todos los lados tienen la misma lógica, las distancias de los lados valen raíz de 2a. Entonces, con eso podemos calcular el perímetro, ¿ya? Y lo que necesitamos en realidad es el semiperímetro, ¿ya? Porque la fórmula de Herón ocupa el semiperímetro, ¿ya? Entonces, el semiperímetro va a ser la suma de raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 dividido por 2. Eso es semiperímetro, la mitad del perímetro. Entonces, esto va a ser 3 veces raíz de 2 dividido por 2, ¿ya? 3 veces raíz de 2 y lo dividimos por 2, por lo tanto me queda 3 medios de A, o sea, es 1,5 veces la raíz cuadrada de 2, ¿ya? Entonces, ese va a ser mi semiperímetro. Y el área, según la regla de Herón, se define como la raíz cuadrada y aquí cuidado, porque tenemos un producto cuádruple, ¿ya? Es el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado 1, la distancia del lado 1, la longitud, por el semiperímetro por el lado 2 y por el semiperímetro del lado 3. ¿Ya? Esto funciona para cualquier triángulo, no solamente para los equiláteros, ¿ya? Entonces, por supuesto que L1, L2 y L3 pueden no ser iguales, en mi caso sí son iguales, ¿ya? Y no tenemos un tema de unidades también, porque tenemos que los semiperímetros y los S menos L1, todos tienen unidades de longitud. Entonces, si estos tuvieran metros, por ejemplo, o unidades, lo que sea, sería metro, dentro de la raíz cuadrada sería metro por metro por metro por metro, me queda metro a la cuarta, y sacando raíz cuadrada me queda metro a la cuarta bajo raíz, me queda metro al cuadrado, por lo tanto me quedan en unidades de área, ¿ya? Por lo tanto está consistente en cuanto a unidades, pero además la fórmula funciona, ¿ya? Entonces, vamos a calcular ahora cuánto sería este producto, ¿ya? Pensando de que mi semiperímetro es 3 medios, 3 medios de raíz de 2a y que todos los lados son raíz de 2a. Entonces, si nosotros hacemos S menos L1, sería 3 medios menos 1 de raíz de 2. Y eso es lo mismo que raíz de 2 medios, porque me queda 3 medios menos 1, que es un medio, ¿ya? Un medio de raíz de 2. Y el semiperímetro, por supuesto, que es, como dijimos arriba, 3 medios de la raíz cuadrada de 2, por supuesto que por A, y como los L1, L2 y L3 son todos iguales, vamos a resumirlo como lo que dijimos, raíz de 2 medios de A, todo esto al cubo y todo esto bajo raíz cuadrada. Y ahí pueden tomarse todo el tiempo del mundo si quieren de simplificar para no cometer ningún error. Lo que voy a ver es que no voy a tratar de hacer nada raro.
me doy cuenta que me queda a por a al cubo, porque tengo una al cubo, una dentro de un paréntesis del cubo, entonces me queda al cubo por a, que es a la cuarta, pero bajo raíz me queda simplemente a cuadrado porque es positivo. Y yo sé que hay forma de simplificarlo más rápido, pero raíz de 2 al cubo es 2 veces raíz de 2 y el 2 al cubo que está debajo, en el paréntesis al cubo pensando, eso es 8. Por lo tanto, esto es raíz de 2 dividido por 4. ¿Ya? Y por supuesto, a cubo. Entonces, esto me va a quedar la raíz cuadrada de 3 veces raíz de 2 medios de a. Y esto ya dijimos que lo vamos a simplificar. Voy a borrar aquí ese a porque me queda muy cerca. Dijimos que esto era raíz de 2 cuartos, porque se simplifica el 2 con el 8 con el 2 de arriba, entonces me queda 4, y aquí por supuesto me queda a cubo, porque está todo bajo raíz cuadrada, y este con este y este se simplifican, porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2, dividido por 2 es 1, y me queda 3 cuartos de a la cuarta, y la raíz cuadrada de 3 cuartos a la cuarta es igual a raíz de 3 medios, porque la raíz de 4 es 2, y esto, como dijimos antes, me queda 3 veces, o sea, raíz de 3 dividido por 2 por a cuadrado, y esas son unidades cuadradas, porque a tiene unidades cuadradas, o sea, a tiene unidades de número. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el área por un método súper poco común, ¿ya? También uno puede decir de que como es un triángulo equilátero, puede calcular la altura, ¿ya? Y cuando calcula la altura puede hacer base por altura, pero también hay una fórmula, o sea, infinidad de cosas pueden hacer. O sea, no necesitamos ocupar parametrizaciones para calcular el área, pero por supuesto que voy a mostrar cómo calcular el área para verificar de que mi paramétrica esté perfecta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular lo que se conoce como producto fundamental. Entonces, el producto fundamental es el producto cruz. Sí, el producto cruz. Es una operación vectorial porque G es un vector R3 variable, ¿ya? Por lo tanto, estoy haciendo una derivada que va a ser otro vector R3 y la otra derivada con respecto a Y va a ser otro vector R3 y quiero hacer el producto cruz de eso y lo que me entrega ese producto cruz lo voy a dibujar en amarillo o algo así, es un vector que siempre es normal a la superficie, pero yo no sé si me va a obtener un vector normal hacia afuera o hacia adentro. Ya, eso tengo que verificar conociendo cómo son los vectores, hay que ver si es que ese vector es normal hacia afuera o normal hacia adentro, y a veces los ejercicios me piden calcular ciertas integraciones con normales hacia adentro o normales hacia afuera, aunque lo más común es que sea normal hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calculan los productos? Los productos cruces se calculan con este determinante y JK. Insisto, esto no es necesario para la paramétrica, esto es solamente para verificar que la paramétrica esté bien. Y tengo que hacer la derivada del vector g de x, y, que es x, y, a menos x menos y, y tengo que derivarlo con respecto a x. Por lo tanto, esto es muy sencillo. La derivada con respecto a x de x es 1, la derivada con respecto a x de y es 0, porque no depende de x, porque x e y son variables ambas independientes entre sí, y la derivada de a menos x menos y solo con respecto a x es menos 1, y tengo que hacer lo mismo ahora con respecto a y, por lo tanto esto va a ser 0, 1, menos 1. Por supuesto que esta parametrización en particular es muy sencilla, por lo tanto su producto fundamental también es sencillo. Entonces ahora tengo que hacer la regla de pivoteo con el y tongo, y tapo esas dos líneas, imaginariamente al menos, ¿ya? Para no dejarlo, y hago la multiplicación 0 por menos 1, menos 1 por 1, y eso simplemente 1. Por lo tanto, 1 por itongo quiere decir que estamos en la primera componente, 1. La segunda componente, cargamos de nuevo la primera y la segunda, pero ahora cambiamos el signo porque la posición del J-tongo es posición fila 1, columna 2. 1 más 2 es 3, y menos 1 elevado a 3 es menos 1. Esa es la regla de los signos de los determinantes. Entonces ahora hacemos la multiplicación de 1 por menos 1, menos
menos 1 por 0, pero le cambiamos el signo por la regla de los signos que estaba diciendo. Y eso también me da 1, que me cambia el signo del menos 1. Menos 1, menos 1, 1. Y el último es 1 por 1 menos 0 por 0, y la regla dice que es 1, 3, 1 más 3 es 4, menos 1 elevado a 4, mantiene el signo. En general, uno como que se lo aprende como más, menos, más, pero eso sí que pivotamos con la primera fila. Recordemos que los productos cruz podemos pivotear con cualquier fila. No se recomienda porque lo que queremos es separarlo en factores de itongo, jotatongo y catongo, para escribirlo como componentes. Entonces, mi vector de gen de X cruz de gen de Y es 1, 1, 1, y como es 1 positivo, 1 positivo en el Y positivo hacia arriba, en realidad este lo dibujé mal, lo voy a volver a dibujar, pero veo que va hacia afuera porque va así. Va para allá, para acá y para acá. Bueno, digamos que va así, pero sale hacia afuera. ¿Ya? No importa el dibujo, lo importante es que sepamos que va hacia afuera, porque si fuera hacia adentro, tendría componentes negativas, ¿ya? Como son componentes positivas, se entiende que va hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el área si tengo una paramétrica y tengo un producto fundamental? El área se calcula como la región de integración, y en mi caso va a ser como yo definí la sombra, o sea, desde 0 a para el X, y desde 0 a menos X para el Y, ¿ya? ¿Y qué tengo que colocar? Tengo que decir que esta es la normal, o sea, el producto fundamentalmente tenga una normal, en mi caso me entrego una normal hacia afuera, pero funciona también si la normal fuera hacia adentro en este caso, porque no necesito que la normal sea hacia afuera o hacia adentro para calcular área. ¿Por qué? Porque voy a calcular la norma, el módulo de esa normal. Entonces se calcula el módulo, por eso se ponen esas dos barras, de la normal. Y por supuesto tenemos que calcular la normal en términos de x e y, si es que dependen de x e y. En este caso, la normal, porque el ejercicio es muy fácil, me dio constante, 1, 1, 1. Por lo tanto, su normal es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso es 3, o sea, raíz de 3. Como es raíz de 3, esa raíz de 3 puede salir fuera de la integral. Y aquí hagan lo que ustedes quieran, pero yo lo que voy a hacer es aplicar propiedades de integrales dobles, ¿ya? Lo que voy a hacer es decir, en realidad como el raíz de 3 sale de la integral, lo que estoy integrando es un área, ¿ya? ¿El área de qué? De este rectángulo. O sea, este rectángulo, este triángulo, en mi caso. Entonces, no necesito integrar. Si lo hacen con integrales, van a llegar a lo mismo. Pero háganlo con base por altura dividido por 2. Entonces esto va a ser raíz de 3 por, ¿cómo calculo el área? Raíz, base por altura dividido por 2. La base mide A, la altura mide A, y lo divido por 2. Por lo tanto, esto me queda A por A dividido por 2. Y esto es raíz de 3 medios de A al cuadrado. Y eso es exactamente a lo que yo llegué con la fórmula de Herón, y si ocupan otro método correctamente, van a llegar también a que es raíz de 3 medios a cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que mi paramétrica está totalmente consistente. Entonces, ¿cómo se orienta? Esa paramétrica se orienta con una normal hacia afuera, porque el consenso dice que yo siempre tengo que orientar la superficie con la normal hacia afuera, a menos de que me digan lo contrario, ¿ya? Esa es la convención, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar la frontera, ¿ya? Y para analizar la frontera, yo lo que tengo que decir es que mi frontera tiene estas tres líneas, ¿ya? La convención también para la frontera es que mi frontera tiene que ser orientada en sentido antihorario o contrarreloj, se le puede llamar de las dos formas. Entonces, lo que voy a hacer, no voy a resolver ningún problema porque no hay un problema asociado a esto, es que voy a modelar las paramétricas que definen la frontera. Y después vamos a decir de que la unión de las tres paramétricas, porque veo que no lo puedo modelar con una sola paramétrica, va a ser la, la parametrización total de la frontera. ¿Ya? Entonces voy a pausar un poco el video y continúo.
Bueno, lo que no dije antes de pausar el video es que como es antihorario, la primera parametrización puede ser cualquiera. O sea, no hay un orden. ¿Ya? Lo importante es que cerremos el triángulo y que lo hagamos en sentido antihorario. ¿Ya? Vamos a ver cómo garantizar de que estemos realmente en el sentido antihorario. Entonces, recordamos de que este punto es el punto A, 0,0. Este punto es 0,A,0. Y el punto de arriba ya lo tenemos modelado. Entonces, voy a comenzar desde aquí. ¿Ya? Pero no es necesario partir de un lugar en particular, ¿ya? Lo importante es que sea antihorario. Y antihorario quiere decir de que la recta vaya desde aquí hasta acá y no al revés, no desde aquí hasta acá porque eso sería sentido horario, ¿ya? Entonces, lo que voy a definir es una paramétrica R1, ¿ya? Habitualmente se le pone T porque tiene que ser una letra si ocupamos X, después ya no vamos a poder ocupar X, entonces en general se ocupa T para las 3. T para 3. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que garantizar es que ahora la paramétrica va, aquí lo vamos a anotar como RDI, para decirle que todos los RDI, el RD1, el R2 y el R3, son paramétricas que van desde R en R3. O sea, necesitamos un parámetro, un T, que me entregue un X de T, un Y de T y un Z de T. ¿Ya? No le pusimos los paréntesis, pero se entiende. Ya, entonces si nosotros estamos partiendo desde aquí y queremos llegar acá, el Z siempre es 0. Por lo tanto, como mi X parte en A y termina en 0, el X, vamos a colocar A menos T. ¿Ya? A menos T porque cuando el T vale 0, A menos 0 es A. Y cuando el T valga A se va a transformar en 0. A menos A va a ser 0. El I tiene que ir a hacer todo lo contrario. Parte en 0 y termina en A. Por lo tanto, tiene pendiente 1. Por lo tanto, aquí vamos a colocar simplemente. Aquí podemos poner para que se entienda el punto inicial más la pendiente de la recta. Porque estamos haciendo segmentos rectilíneos, por lo tanto son rectas. Y lo más importante, no olviden el Z. El Z está, pero siempre 0. Por lo tanto, se deja así. Y el T, vamos a decir de que se mueve entre 0 y A. ¿Ya? Vamos a ocupar la misma letra para R2, ¿ya? Entendiendo de que cuando uno después hace una integral de línea, por ejemplo, lo separan tres integrales de línea separados, por lo tanto puede ser la misma letra, ¿ya? Lo importante es que tengamos otro número para la paramétrica. Entonces ahora estamos aquí y queremos llegar acá. Entonces si estamos aquí y llegamos acá, ahora el X es siempre 0, ¿ya? El X no cambia y se mantiene en 0. El Y pasa de A a 0, por lo tanto, análogamente, tiene que ser A menos T, 0. Perdón, el Z va desde 0 a A, por lo tanto, este lo vamos a colocar análogamente como T. En realidad, 0 más T, pero para mantener la coherencia con el de arriba. Y aquí también vamos a decir de que el T va de 0 a A. ¿Se puede hacer eso? Se puede, porque en general las integrales son independientes. ¿Ya? Entonces estamos ocupando el mismo parámetro. Todos se mueven entre 0 y A, pero es casualidad porque el ejercicio es muy simétrico. Pero las integrales, si que hubieran integrales asociadas, serían siempre independientes. Y voy a hacer muy rápido R3 de T, que R3 de T va desde el X de 0 a A, por lo tanto aquí va a ser un T, en realidad para mantener la coherencia. 0 más T, que es lo mismo que T. El Z va desde A hasta 0, pero el Y es siempre constante, igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el otro va a ser A menos T. Y análogamente, el T también va desde 0 a. ¿Y para qué ocupamos esa parametrización? Por ejemplo, si quisiéramos ocupar el teorema de las integrales de línea, podríamos decir de que queremos pasar del mundo de las integrales de línea al mundo de las integrales de superficie con el teorema de Stokes. Green si que fueran dos variables. En este caso, como estamos en el espacio, es teorema de Stokes. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular la integral de línea de C, de f en dt o lo que sea, cualquier
pues, vamos a ocupar DR para que se entienda que estamos haciendo, y vamos a decir de que es cerrada porque contrarreloj comienza y termina donde empezó, ¿ya? Entonces el teorema de Stokes dice que esto es la integral doble ahora sobre una región, no sobre una trayectoria, del rotacional de F, que se entiende que hay que conocer qué significa el rotacional. El rotacional también se abriga como nabla, cruz, el campo, si es que hay un campo, ¿ya? Porque estamos trabajando con integrales de línea, integrales de campo. Esto multiplicado producto punto por la normal, siempre y cuando apunte hacia afuera, y lo integramos en superficies, porque tenemos una integral doble. Esto se conoce como teorema de Stokes. No vamos a hacer este problema porque para hacer este problema necesitamos un campo, ¿ya? Y no necesitamos que el campo sea conservativo, esto funciona para cualquier campo. Hay una propiedad que dice que si el campo es conservativo o irrotacional, quiere decir de que esa integral de línea nos va a dar cero porque el rotacional va a ser nulo, ¿ya? Pero eso es otra cosa. Así que eso sería, mostré cómo modelar el triángulo como superficie y mostré cómo modelar la frontera, y se entiende de que si estamos hablando de normales que apuntan hacia afuera, la parametrización de la superficie necesita que las normales vayan afuera. Si van hacia afuera, quiere decir de que la parametrización de las integrales de línea tiene que ser contrarreloj. Y si las normales van hacia adentro, que es poco común, pero puede pasar, la parametrización de la integral de línea tiene que ir en sentido antihorario, por lo tanto habría que cambiar R1, R2 y R3, ¿ya? Y eso sería todo. Que esté muy bien y muchas gracias por ver.